¿Y si uno de los encuentros más breves de la Biblia fuera en realidad uno de los más profundos y misteriosos de toda la historia? No hubo anuncio, no hubo linaje, no hubo advertencia. De repente, aparece. En Génesis 14, después de una batalla intensa, Abraham regresa victorioso. Ha derrotado reyes, ha rescatado a su sobrino Lot, viene cargado de gloria, de honor, de reconocimiento. Es el momento donde cualquiera esperaría que él fuera el protagonista absoluto. Pero entonces, alguien interrumpe la escena. Melquisedec. No viene con ejército, no viene con títulos ruidosos, viene con pan y vino. Y eso ya debería hacerte detenerte, porque siglos después, esos mismos elementos aparecerán otra vez, pero en manos de Cristo. Melquisedec es presentado como rey de Salem, que significa paz, y sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, une dos roles que en Israel jamás debían mezclarse: rey y sacerdote. Esa combinación era peligrosa, reservada para algo único, algo superior. Y aquí ocurre algo que muchos pasan por alto. Melquisedec bendice a Abraham, no al revés. En la cultura bíblica, el mayor bendice al menor. Eso significa que este personaje misterioso está, de alguna forma, por encima del mismo Abraham. Y Abraham lo reconoce sin cuestionar, porque inmediatamente le entrega los diezmos. No pregunta quién es, no duda, no investiga su origen. Es como si, en lo profundo de su espíritu, supiera exactamente con quién está hablando. Ahora piensa en esto. La Biblia registra genealogías de casi todos los personajes importantes. ¿Quién fue su padre, su madre, su descendencia? Pero con Melquisedec, nada. Silencio absoluto. Y ese silencio es intencional, porque siglos más tarde, en Salmos 110, 4, el rey David escribe algo que rompe toda lógica. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según la ley levítica, según alguien que no tiene origen registrado. Eso abre una pregunta inquietante. ¿Cómo puede existir un sacerdocio eterno basado en alguien que ni siquiera tiene genealogía? Y ahí es donde entramos en un concepto que pocos entienden completamente: la cristofanía. Una cristofanía es una manifestación visible de Cristo antes de su nacimiento en Belén. No es Jesús en su forma humana conocida, sino la segunda persona de la Trinidad, apareciendo en momentos clave de la historia, tomando forma para interactuar con los hombres. No es simbólico, no es figurativo, es real. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Hebreos 7, el misterio se vuelve aún más intenso. El autor describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Detente ahí. No dice que es solo parecido, dice que es hecho semejante, como si no estuviera limitado por el tiempo, como si no estuviera sujeto a las reglas humanas, como si siempre hubiera estado ahí. Y entonces todo empieza a conectar. Rey de paz, sacerdote eterno, recibe diezmos, bendice a Abraham, trae pan y vino, sin principio ni fin. La pregunta ya no es si es importante. La pregunta es, ¿quién era realmente? Porque si Melquisedec no encaja en ninguna categoría humana, si rompe las reglas del tiempo, del linaje y del sacerdocio, entonces estamos frente a algo mucho más grande que un simple personaje histórico. Y lo más inquietante es esto: la Biblia nunca explica completamente quién es, como si Dios hubiera querido dejar una pista, un rastro, un misterio sin resolver, para que cuando Cristo apareciera siglos después, algunos dijeran: espera, yo ya he visto esto antes. Y lo que viene a continuación no solo conecta a Melquisedec con Jesús, sino que revela por qué su sacerdocio cambia completamente las reglas entre Dios y los hombres. Ahora prepárate, porque no todo lo que se dice sobre Melquisedec es correcto. De hecho, hay teorías que suenan convincentes, pero cuando las llevas a la Biblia, simplemente no se sostienen. Y aquí
es donde muchos se confunden. Primera teoría. Melquisedec era solo un rey humano común. Suena lógico, ¿no? Un rey de Salem, un sacerdote, alguien respetado, nada más. Pero hay un problema. En Hebreos 7 no se le describe como a cualquier hombre. Dice claramente, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Eso no es una omisión casual. La Biblia no juega con esos detalles. Cada genealogía en Génesis está cuidadosamente registrada, excepto esta. Entonces, si fuera un hombre común, ¿por qué romper completamente el patrón? Además, ningún simple rey recibe diezmos de Abraham y lo bendice en una posición superior. Esto no encaja, y aquí viene el gancho. Si lo reduces a solo un hombre, estás ignorando señales que fueron puestas intencionalmente. Segunda teoría. Melquisedec era el mismo Jesús en forma literal. Aquí muchos se van al extremo opuesto. Dicen, no es una aparición, es literalmente Jesús. Pero cuidado, el texto en Hebreos 7 no dice que sea el Hijo de Dios. Dice que es semejante al Hijo de Dios. Eso cambia todo, porque una cristofanía no es la encarnación completa de Cristo, es una manifestación previa. No es Jesús nacido de María, caminando como en los Evangelios, es Cristo revelándose temporalmente. Si afirmas que Melquisedec es Jesús en forma literal y permanente, entonces entras en un problema teológico serio. ¿Por qué? Porque Jesús, en su encarnación, nace en Belén, tiene genealogía, tiene historia humana. Melquisedec no. Entonces no son idénticos, pero tampoco son totalmente separados. Y ahí está el misterio. Tercera teoría. Melquisedec era un ángel o un ser celestial creado. Esto también suena espiritual, pero falla. ¿Por qué? Porque ningún ángel en toda la Biblia recibe diezmos. Ningún ángel es llamado rey, y mucho menos sacerdote. El sacerdocio es una función exclusiva relacionada con la humanidad, con la mediación entre Dios y los hombres. Además, en toda la Escritura, cuando alguien intenta exaltar a un ángel, éste lo rechaza. Pero Melquisedec no lo hace. Recibe honor, recibe reconocimiento, recibe diezmos. Eso no es comportamiento angelical. Entonces, si no es solo un hombre común, si no es Jesús en su forma encarnada, y si no es un ángel, ¿qué queda? Aquí es donde la tensión crece, porque todas las teorías humanas intentan encasillarlo, pero Melquisedec no cabe en ninguna. Y tal vez ese es el punto. Tal vez no fue diseñado para ser explicado completamente, sino para ser reconocido, como una sombra, como una figura, como una revelación anticipada, de algo mucho mayor que vendría después. Porque cuando conectas esto con Salmos 110:4, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, entiendes que no se trata solo de quién fue, sino de lo que representa, un sacerdocio eterno, sin inicio, sin final, superior a la ley. Y eso nos lleva a una pregunta que incomoda. Si Melquisedec no pertenece al sistema humano, ¿entonces su autoridad viene directamente de Dios? Y si es así, lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte no solo redefine quién es Melquisedec, sino quién es realmente Cristo, y por qué su sacerdocio nunca podrá ser reemplazado. Ahora viene la parte que lo conecta todo, la que hace que este misterio deje de ser una curiosidad y se convierta en una revelación, porque Melquisedec no es un personaje aislado, es una señal, una sombra, de alguien que vendría después. Y cuando empiezas a unir los puntos, es imposible ignorarlo. Volvamos a Génesis 14. Melquisedec aparece con pan y vino, no con armas, no con riquezas, no con sacrificios de animales. Pan y vino. Y durante siglos ese detalle parece pasar desapercibido, como si fuera irrelevante, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En la Última Cena, Jesús toma exactamente los mismos elementos, pan y vino, pero esta vez no es solo un gesto, es una declaración. En Evangelio de Lucas 22 Jesús dice,
Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. De repente, lo que Melquisedec trajo, ahora cobra un significado eterno. No era solo provisión, era una representación, una anticipación, como si desde el principio Dios ya estuviera dejando pistas de lo que Cristo haría en la cruz. Pero eso es solo el inicio. Melquisedec era rey de Salem, rey de paz. Jesús es llamado el príncipe de paz. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Jesús no solo es sacerdote, es el sumo sacerdote eterno. Pero aquí está el punto que cambia todo. En el sistema judío, nadie podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Eran funciones separadas, estrictamente vigiladas. Sin embargo, Melquisedec une ambas. Y siglos después, Jesús también. No pertenece a la línea de Aarón, no viene del sacerdocio levítico. Su autoridad viene de otro orden. Y eso está profetizado en Salmos 110:4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No es coincidencia, es diseño. Ahora presta atención a esto. En Hebreos 7 se explica que el sacerdocio de Jesús es superior al levítico porque está basado en este mismo orden, eterno, no hereditario, no limitado por la muerte. Mientras los sacerdotes humanos morían, Jesús permanece. Mientras el sistema antiguo necesitaba sacrificios constantes, Jesús se ofreció una sola vez, y eso conecta con otra imagen poderosa. Melquisedec bendice a Abraham, Jesús bendice a la humanidad. Melquisedec recibe diezmos, Jesús recibe adoración. Melquisedec aparece sin principio ni fin registrados. Jesús declara en Evangelio de Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso no es casualidad, eso es eterno hablando. Y aquí viene algo que pocos notan. Abraham, el padre de la fe, reconoce a Melquisedec sin resistencia. Siglos después, muchos no reconocen a Jesús, aunque tienen todas las profecías frente a ellos. Es como si la revelación siempre hubiera estado ahí, pero no todos la ven. Ahora junta todo, pan y vino, rey y sacerdote, sin genealogía visible, superior a Abraham, sacerdocio eterno. No estamos viendo coincidencias, estamos viendo un patrón, una preparación, una sombra proyectada en el Antiguo Testamento que toma forma completa en Cristo. Y entonces entiendes algo impactante. Dios no improvisa. Desde el primer libro de la Biblia, ya estaba anunciando cómo sería la redención. Melquisedec no era el final de la historia, era el adelanto, era el eco, antes de la voz. Y si todo esto apunta a Jesús, entonces la pregunta deja de ser teológica y se vuelve personal. Porque si Él es ese sacerdote eterno, si su sacrificio es suficiente, si su reino es de paz, ¿qué estás haciendo tú con esa verdad? Aquí no se trata solo de conocer la historia, se trata de responder a ella. Así que, si este mensaje abrió tus ojos, si te hizo ver conexiones que nunca habías visto, suscríbete, comparte este video y déjalo llegar a alguien más que necesita entenderlo, porque lo que estás descubriendo no es solo conocimiento, es revelación.